Una comisaría de Estambul, en Turquía. 3 personas murieron en ese atentado. Hubo también más ataques. Una oleada de ataques se han producido en los últimos días, luego que el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan iniciara el pasado 24 de julio una guerra contra la insurrección, dirigida a los rebeldes del Kurdistán como a facciones del Estado Islámico. Este lunes por la madrugada, un terrorista suicida detonó un vehículo cargado de explosivos cerca de una comisaría del barrio de Sultanbeyli, fuera del radio de Estambul. El ataque ocasionó un incendio. Al menos 10 personas resultaron heridas, 7 de las cuales eran civiles. Más tarde, cuando parecía que la situación estaba bajo control, un grupo de desconocidos disparó contra la policía, iniciándose un tiroteo en el lugar, causando la muerte de un oficial y 2 de los agresores. Otro incidente se produjo en la ciudad horas después. Esta vez el objetivo fue la sede del consulado estadounidense. Allí, una pareja abrió fuego contra los guardias del recinto, ubicado en el distrito de Sarıyer. Uno de los atacantes logró huir, mientras su acompañante, una mujer de 51 años, identificada por Hatid Asid, logró ser detenida. Se trata de una presunta integrante del grupo armado, Partido Frente de Liberación del Pueblo Revolucionario. Tras lo ocurrido, la agrupación de corte marxista-leninista maoísta, denominada Unidad de Defensa del Pueblo, se adjudicó el atentado en la ciudad. Así también aprovechó para amenazar con nuevos ataques contra el Estado y las fuerzas militares. Sin embargo, el gobierno no cree que ellos sean los autores intelectuales de esos atentados y que detrás estarían los militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, quienes al parecer se habrían aliado a grupos armados izquierdistas para reivindicar su presencia en la capital y otras ciudades. Otros ataques de la guerrilla kurda se produjeron en las provincias de Sirnat, Diyarbakir y Hakkari. Por ejemplo, en la localidad de Silopi, una explosión acabó con los blindados policiales que se dirigían a destruir unas barricadas construidas por integrantes de la Organización Urbana y Juvenil del Kurdistán, conocida bajo las siglas del IDGH. Al menos 3 civiles y un agente murieron en el lugar. Por si fuera poco, otro grupo de militantes kurdos atacaron un helicóptero de transporte castrense e hirieron a varios soldados y mataron a un recluta. Estos ataques sistemáticos ocurren un día después de que miles de kurdos celebraran una manifestación por la paz en Estambul. El líder del Partido Democrático de los Pueblos, Selahattin Demirtas, presidió el acto en el que aprovechó para denunciar las políticas del gobierno del AKP, así también para exigir el fin de las hostilidades contra el Kurdistán. El gobierno iraquí ha respaldado la propuesta del primer ministro Haider al-Abadi sobre la supresión de cargos en el Poder Ejecutivo y la limitación de los salarios. El primer ministro iraquí Haider al-Abadi ha anunciado una importante reforma en el gobierno de Bagdad, como parte de los cambios ejecutivos para la lucha contra la corrupción y la mejora de las finanzas del Estado. Estas medidas se anunciaron en una declaración en línea que fue redifundida por la cadena estatal Iraquiya TV. La eliminación de los cargos de vicepresidente y viceministro será de efecto inmediato. Además, se reabrirán casos anteriores y actuales de corrupción, formado por expertos. También pediremos al Poder Judicial nombrar jueces expertos que sean conocidos por su integridad completa. Con esta medida, el funcionario más relevante que ha salido del poder ha sido el ex primer ministro Nouri al-Maliki, quien ocupaba desde septiembre del 2014 el cargo de vicepresidente de Irak. Hasta el momento del anuncio, Irak tenía 3 vicepresidentes, 2 chiitas y un sunita. Asimismo, 3 viceprimeros ministros, un chiita, un sunita y un kurdo. Esta decisión fue tomada por el primer ministro tras semanas de protestas en Bagdad y las ciudades del sur, que piden un mejor gobierno. En Siria, la ciudad de Hasaka estaría en peligro de ser recapturada por el Estado Islámico días después de que los kurdos, junto a las fuerzas gubernamentales leales a Bashar al-Assad, desalojaran a los terroristas de dicha ciudad. Entre tanto, los grupos de rebeldes y terroristas, incluido el Frente al-Nusra, atacaron las zonas controladas por el gobierno en la provincia noroccidental de Idlib. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha reportado enfrentamientos entre los insurgentes contra las fuerzas armadas enviadas por Damasco, que habrían sido dirigidas por Hezbollah. Vamos primero con la nota de Turquía, que fue la primera que presentamos. Bueno, Turquía ha tenido atentados en Estambul y también al sur del país, que, según me dices tú, por la ubicación de cada uno de ellos se presume de quién es la autoría. Pero está peleando en diferentes frentes el gobierno turco, ¿no? Tiene al ISIS, tiene a el PKK y tiene a los grupos de izquierda, radicales. Sí, a ver, los grupos radicales de izquierda son enemigos seculares del Estado turco y de la presencia estadounidense en Turquía.
Han realizado atentados esporádicos en el pasado. Este último atentado contra el consulado americano es precisamente porque el gobierno turco, después de 12 o 13 años de negar cosas como esta, por ejemplo, durante la invasión de Irak el 2003, ahora aceptó que Estados Unidos realice ataques contra el Estado Islámico desde una base militar en Turquía. Por eso la izquierda marxista ataca el consulado y objetivos vinculados al gobierno, a la policía. En el caso de los kurdos, el PKK, esta guerrilla kurda, también de izquierda, está ubicada donde está la mayoría de la población kurda en Turquía, hacia el sur y hacia el este del país, o sureste, y por ende los atentados en esa región muy probablemente sean obra de este grupo. El Estado Islámico realizó un atentado contra militantes kurdos dentro de Turquía, pero hasta ahora ese es aparentemente el único que claramente se les puede atribuir a ellos. Ahora, la segunda nota era sobre medidas administrativas que había tomado el gobierno iraquí. ¿Tú crees que empiece a funcionar con una mayor gobernabilidad, que estén apuntando finalmente a una situación más estable? Sí, la buena noticia es que esto es algo en lo cual la calle ha torcido la mano del gobierno. O sea, manifestaciones que empezaron por el tema de la falta de energía eléctrica para activar los, digamos, aparatos de aire acondicionado en una ciudad que está soportando, o en ciudades que están soportando temperaturas cercanas a los 50 grados en algunos casos, derivaron en manifestaciones de oposición frente a los temas de corrupción y el disfuncional sistema político, y al menos al-Abadi tomó el guante rápidamente y ha propuesto medidas significativas si es que llegan a implementarse, que es lo que está por verse. Una pausa nuevamente y volvemos.